Dios les bendiga, apreciada familia, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos con Dios en primer lugar por la vida, por habernos dado el privilegio de poder compartir con ustedes el repaso de la cartilla de esta semana. Y qué bonito empezar un año con estas hermosas lecciones. En esta ocasión vamos a repasar la segunda lección, que lleva por título, como pueden ver en pantalla, razones para agradecer y orar. Y en esta ocasión nos acompaña dos compañeros y amigos míos que nos va a apoyar en este repaso. Juntos vamos a aprender mucho y también ustedes pueden ir también repasando ahí, si lo tienen digital o físico. Al lado mío tengo a mi hermano Josué Sevilla. Y también a mi otro lado tengo a mi hermano Erlich Campos. Juntos vamos a repasar y aprender las lecciones que necesitamos aprender de esta lección. Así que acompáñanos breve. Para empezar, vamos a orar posterior a leer el texto de memoria para que de esa manera podamos entrar en materia. Ok, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido dar un momento, Señor, para reunirnos y estudiar más y aprender más de tu palabra. Ahora que, Señor, que vamos a hacer este repaso de cartilla, que sea de bendición, que sea de provecho, Señor, este alimento espiritual que tú nos has preparado para esta semana. Permítenos, pues, abrir nuestros corazones, nuestras mentes al entendimiento, Señor, y que nos pueda hablar tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, como puedan ver, solamente el título de la lección tiene muchas lecciones que nos podría enseñar y es razones para agradecer y orar. ¿No creen ustedes? Solamente en el título podemos pasar tal vez más de una hora hablando sobre las razones principales por las cuales tenemos seguro, ¿verdad? De que tenemos esas razones de que podemos agradecer y también a la misma vez orar. ¿Agradecer de qué? De todo. De la salud, el alimento, levantarse cada día. Levantarse cada día, muy interesante. ¿Qué más? Bueno, tenemos que saber también, ¿verdad?, que dice la palabra en lo bueno y en lo malo, o sea, hasta en las cosas malas que te pasen. Así que definitivamente, ¿verdad?, es de todo tenemos que agradecer si sabemos que estamos, ¿verdad?, agarrados de la mano de Dios y que todo lo que pase, dice Dios, Él tiene el control. Amén, así es. Me gusta lo que mencionó el compañero ahí, de lo bueno y también de lo malo. Muy bien, en esta ocasión voy a pedir a mi hermano Erlich que nos pueda leer el texto de memoria o el texto clave que se encuentra en Filipenses 1:6. También nos puedan acompañar ahí en su Biblia. Se libra Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro texto que podríamos pasar también más de una hora hablando solamente de este texto porque hay muchas cosas que podríamos mencionar. En otra versión dice de la siguiente manera: estoy seguro, persuadido, seguro, el que empezó en ustedes la buena obra. ¿Y qué tipo de buena obra estaría hablando aquí? La obra del Evangelio y también los frutos del Espíritu Santo para la salvación. El que lo empezó en nosotros, entonces la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál día eso sería? ¿Tú qué crees? Pues hasta que venga, ¿verdad? Sabemos que estamos todos esperando lo que es la segunda venida de Cristo. Así es, muy bien. En esta lección vamos a aprender algunas cosas que nos ayudaría o nos debería de ayudar en nuestro crecimiento espiritual, sobre todo porque la palabra dice que hemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y creo que vamos muchos años aprendiendo lecciones de las cartillas o tal vez sermones. Sin embargo, puede que no nos han llamado mucho la atención porque tal vez no tenemos una comunión íntima. Y eso es lo que vamos a ver también en esta cartilla. Repasando un poco o recordando un poco de lo que habíamos estudiado la semana pasada con el caso que pasó con Pablo, su comunión con Dios, ¿verdad? Que lo llevó cuando llegó a la cárcel en vez de quejar, en vez de reclamar, ¿qué fue lo que hizo? Oraba y cantaba. Y continuamos. Ahí esta cadena se continúa con lo que habíamos estudiado la vez pasada. Quiero mencionar algunas cosas que no eran momentos fáciles para Pablo y puede que también nosotros no estamos pasando por momentos fáciles. Sin embargo, habría sido fácil ceder a la desesperación ante la pérdida de su libertad. Notamos que algo que marcó la vida de Pablo en la cartilla o el repaso de la semana pasada era que el Espíritu Santo lo estaba guiando.
Él tenía su plan, tenía su visión, sin embargo el Espíritu Santo lo desvió de su plan y lo llevó a otro lugar, porque ahí debía de salvar a algunas personas. En la cárcel, en Filipo y en Colosa. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco entonces sobre los motivos para agradecer, pero a la misma vez orar en la carta que Pablo escribió a los filipenses, a Filipos. Entonces, vamos a ir para esta ocasión a leer el libro de Filipenses, el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 3 hasta los versículos 8 de manera muy breve. Acompáñenme ahí, por favor. Voy a leer de los versículos 3 hasta los versículos 8. Dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tremendo. Vamos a empezar con algunas palabras clave que sale en los primeros versículos que acabamos de leer. Y el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios. Josué, ¿por qué entonces, si Dios es Dios de todos, Pablo lo excluye de todos y lo hace personal? Doy gracias a mi Dios, pero a la misma vez dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Principalmente esa parte cuando dice doy gracias a mi Dios. ¿Por qué excluye a todos, sabiendo que Dios es Dios de todos, pero lo hace mencionar como si fuese de Él? Claro, también tenemos que saber, ¿verdad, hermanos?, que para con Dios tenemos que tener una relación personal. Claro que Dios es Dios de todo, pero también sabemos que Dios nos atiende personalmente a cada uno de nuestras oraciones. Es una de las cosas más maravillosas, ¿verdad?, que tiene Dios, que a pesar de que tiene que atender a todo el mundo, lo hace personalmente con cada uno, y tú puedes sentir cuando tienes esa relación con Él, que Él te está atendiendo personalmente a ti. Amén. Y eso también lo podríamos conectar de no caer en esa falsa creencia de que podamos creer en Dios, pero a través de tal vez del testimonio de otra persona, sino yo puedo creer en Dios a través de lo mío, de lo que yo vivo con Él. ¿Tú qué piensas, Elios? También nos encontramos en el libro de Romanos, dice que la fe viene por el oír y leer la palabra de Dios. El testimonio de otra persona siempre es necesario, pero no es la misma forma en que yo también voy a percibir ese Dios. Como decía Josué, la forma de mi relación con Dios es personal. Yo conozco a Dios, conozco sus principios, conozco sus mandatos, pero Él también me hace un llamado a mí. Él me busca, Él me trae la situación que yo estoy pasando. Puede que alguien esté pasando unas situaciones, sea llamado de otra manera, pero si no me llama a mí personalmente. Y Él me muestra una senda y un camino a seguir, y Él pone también en mi corazón sus mandatos, y mi testimonio también se vuelve de bendición para las demás personas. Así es. Entonces, vamos a mencionar las razones que Pablo tuvo que agradecer a Dios, pero lo que mencionó, hay una palabra que se mencionó, creo que son 3 veces, y dice siempre. Oye, es potente eso porque no mencionó solamente cuando estuve bueno, o solamente los momentos que yo pasé con Dios tal vez por la mañana, sino dijo siempre. Pero eso siempre lleva de la mano también, dice que me acuerdo de vosotros. O sea, Pablo, a pesar de lo que él vivía, de lo que él sufría, no pensaba en sí mismo, sino que su mente estaba conectado con a alguien más, correcto. Y en el versículo 4 continúa diciendo, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por vosotros. Y la razón principal se encuentra en el versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que, caballeros, hablamos un poco entonces la razón principal que Pablo le da gracias a Dios, y es la comunión de los creyentes con el Evangelio. Entonces, ¿por qué Pablo, a pesar de lo que él estaba viendo y enseñándonos que podamos agradecer a Dios, pero en primer lugar por el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio entonces en nuestra vida?
para poder saber que damos gracias a Dios por ello. ¿Y será que las personas agradecen a Dios por el Evangelio? ¿Tú qué piensas, Josué? Bien, sí, sabemos, ¿verdad?, que el Evangelio prácticamente es lo que nos conecta a nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? De ahí, ¿verdad?, que ¿de dónde viene el Evangelio? Claro, viene de la palabra de Dios. Y la base, ¿verdad?, lo que es el Evangelio es primeramente el amor que tiene Cristo para nosotros y el amor entonces que tenemos que tener por cada uno de nuestros hermanos. Entonces de ahí parte, porque por eso siempre, ¿verdad?, él hace énfasis en el Evangelio, ¿verdad? Entonces él dice que pide por esa comunión, ¿verdad?, que tengamos, o ese compromiso, ¿verdad?, que tengamos nosotros para con el Evangelio, porque de esta manera, ¿verdad?, estamos seguros entonces que estaríamos, ¿verdad?, desarrollando ese amor, ¿verdad?, que necesitamos para tener con cada uno de nuestros hermanos. Correcto. Principalmente también estaríamos hablando sobre el crecimiento espiritual, porque una vez que yo entrego mi vida a Cristo significa que mi vida ya no me pertenece. O sea que todo lo que yo hago, digo, lo que pienso, debe de ser regido por ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos tener ese contacto o esa comunión? A través de la palabra. Interesante. Voy a leer entonces el versículo 8 del Lich, porque ahí también aparece otra cosa que tenemos que sacar una aplicación de ella. Dice, Dios me es testigo, y eso es fuerte, porque ahí no es cualquiera que diría que Dios lo ve, Dios lo conoce, porque muchos sabemos que a veces prometemos algo, pero no lo cumplimos. Entonces seríamos tales mentirosos. Pero no creo que Pablo dice, él se arriesga, pone su vida en riesgo diciendo que Dios es testigo de cómo él los ama a todos con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué lección podríamos aprender de ella? Aparte de que también simbólicamente hablando los sacerdotes saben que tenían un correcto en el pectoral los 12 las 12 tierras, correcto, que simbolizaban las 12 tribus, o sea que él lo tenía en su pecho, que simbólicamente también es tenerlos a ellos cerca de su corazón pensando en ellos. Pero cuando dice Dios le es testigo de cómo Él los ama, ¿qué tipo de amor estaría hablando ahí? ¿Y cómo podríamos pasar de ese amor, no solamente de Pablo a nosotros, sino que nosotros entre nosotros mismos? Podemos hacer una unión en las primeras frases del versículo 7, porque él dice, porque os tengo en el corazón. Tal cosa menciona el sacerdote, en su pectoral estaban las 12 tribus de Israel, porque era el centro que Dios había mandado a su pueblo. Y cuando Pablo viene y dice, con el entrañable amor de Jesucristo, si nos vamos al 1 Juan, nos encontramos que amor incluso es más que un sentimiento, es más que una emoción, es Dios. Dios es amor, por lo consiguiente cada uno de sus actos en esta tierra son de amor. La salvación por Cristo Jesús ha sido por amor. A mí me gusta pensar en Jesús como un ser divino, humano, que cuando vino a esta tierra, Él sabía lo que le iba a acontecer. Sabía quiénes le iban a entregar, sabía quién lo iba a quién le iba a escupir, cuántos iban a estar el día de su crucifixión, sabía cómo iba a morir. Y sin embargo, él vino a esta tierra actuando por amor. Servía a las personas, hacía milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, y todas las cosas que él hizo fue con amor. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo sería nuestra sociedad el día de hoy si actuáramos con el amor de Cristo Jesús? Así como lo dice Pablo, yo lo amo en el amor de Jesucristo. Y a pesar de que él está preso, a pesar de que él está sufriendo, él piensa en los demás y no es un sentimiento de que vengan a ayudarme, vengan a hacer. Él lo ama, les ayudo, les apoyo. ¿Cómo sería nuestra sociedad el día de hoy si actuáramos con ese amor de Cristo Jesús? Un amor sin límites, sin condición, sin restricción, siempre siguiendo el Evangelio de Cristo. Así es. Algo muy importante e interesante notar que Pablo no solamente estaba preocupado para que los que estaban en Filipos se fuesen fieles al Evangelio, o también que crecieran también en espíritu, lo que vamos a ver un poco más adelante, sino que también que el amor gobernase entonces todo lo que pudieron hacer. Podría estar seguro de lo que de la situación o la condición en la que los hermanos de los filipenses, lo que ellos pasaban también probablemente también nosotros la estamos pasando, porque puede que ahí habían hermanos que tal vez otros no lo podrían tolerar, no lo podrían tal vez aguantar. Sin embargo, Pablo resalta el amor entrañable de ¿quién?
de Jesucristo. Algo que también me gustaría resaltar, Josué, y te voy a preguntar entonces, que Pablo resalta el amor entrañable de Jesucristo y Jesucristo demostró un amor tolerante también. O sea, a pesar de los defectos, a pesar de las acusaciones, críticas y también interés de las personas, porque él sabía perfectamente que muchos lo seguían por interés. Puede que muchos vienen a la iglesia por interés, o puede que muchos vienen también criticando, juzgando, señalando, etcétera. Sin embargo, toleró todo eso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aprender de ese amor de tolerar el uno al otro? Bien, sí, claro, sabemos, ¿verdad?, de que Jesús pasó muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Como decía, ¿verdad?, hermano Gardi, incluso, ¿verdad?, mucha gente lo seguía por interés. Pero ¿qué hacía Jesús? Bueno, Jesús aprovechaba cada oportunidad para igual él demostrar su amor, ¿verdad? Para él, de alguna manera, ¿verdad? Como dicen, ocupar algo malo para convertirlo en un bien. Entonces se nos hace difícil, claramente, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad? Como dicen, que son difíciles de lidiar. Hay hermanos que, ¿verdad? Cada sábado es un problema nuevo, digamos. Entonces, ¿verdad? Es algo difícil, hermanos, pero recordemos, ¿verdad?, que en el amor de Cristo siempre hay solución, siempre va a haber, ¿verdad?, como dicen, eso bueno que Dios va a sacar de ahí. Entonces, si usted, ¿verdad?, se mantiene fiel con el amor de Cristo, créalo que Dios le va a ayudar en esa situación. Y más que todo, como les decía, hermano, encontrar, ¿verdad?, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esta situación? Dios sabe, ¿verdad? Si usted lo deja en las manos de Dios, aunque esté pasando, es por algo. Y no pierda de vista que usted puede aprovechar esa situación para seguir demostrando el amor de Cristo. Amén. Podríamos continuar en este segmento porque hay muchas otras cosas más. Sin embargo, las únicas dos cosas fundamentales que quería mencionar aquí eran las razones principales por la cual Pablo agradeció a Dios. Y uno era la comunión del Evangelio, o sea, la comunión de los fieles con el Evangelio, un crecimiento. Pero a la misma vez, el amor de Cristo que Pablo tenía y también lo demostró para con los demás en aquel entonces, que nosotros también deberíamos de tener y también demostrar a los demás. Vamos a continuar entonces. Vamos a cruzar entonces a ver algunas cosas que él pedía en oración, porque también en el mismo versículo 4 de Filipenses el apóstol Pablo mencionó que siempre en todas sus oraciones rogaba. O sea, en todas sus oraciones rogaba. Yo no sé cuántos de nosotros nos cansamos de orar por alguien. Puede que sí. A mí me ha pasado. Orando por una persona, tal vez por mí mismo. Y uno se cansa porque tal vez uno no ve lo que uno quiere ver. Sin embargo, hay que continuar orando. Pablo nunca dijo cuando él podía. Simplemente dijo siempre. Correcto. Entonces vamos a leer el mismo capítulo 1 de Filipenses para entrar en esta parte de los versículos 9 hasta los versículos 11 y aprender algunas cosas importantes de lo que él pedía en oración y cómo podríamos también nosotros aplicarlo en nuestra vida. Dios me es testigo, en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hay muchas cosas que podríamos mencionar, pero Erlich, hay dos cosas que vamos a enfatizar. Y número uno, dice el versículo 9 que lo que él pedía en oración, número uno, era para que el amor abunde aún más y más, dice. ¿Por qué pidió para que el amor abundara más y más? Lo repitió dos veces. Dentro de la vida cristiana, el centro de todo nuestro actuar siempre el amor. Se vive el día de hoy actualmente en las iglesias que a veces hacemos las cosas por una obligación, porque me lo dicen, porque lo tengo que hacer, o porque me nombraron, y pues ni modo, tengo que aceptar. Pero bien, Pablo en su oración él dice, yo pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, porque el amor siempre es el centro de todo nuestro actuar como cristianos. Si un cristiano actúa y no tiene amor, en realidad no es cristiano, porque Cristo está siempre presente en nuestras vidas, manifestando su amor en nosotros. La vida cristiana es una vida de servicio.
servicio al prójimo, servicio a la comunidad, servicio a la familia principalmente, un servicio en el trabajo, un servicio en la escuela, universidad. Todo lo que hacemos siempre un servicio, porque el cristiano y Jesús vino para servir y ayudar a las demás personas. Entonces siempre somos motivados por amor. Y podríamos mencionar también una frase común que decimos cuando alguien cocina y la comida queda rica y preguntan, ¿cuál fue tu secreto? Es que lo hice con amor. Las cosas hechas con amor siempre salen bien porque el amor es puesto y es motivado por Cristo Jesús. Amén. Hay un texto que no está en el repaso, sin embargo me gustaría mencionarlo, que en Mateo dice que en los últimos días, por la causa de la maldad que va aumentando, el amor de muchos se enfriaría. Y es triste notar que el amor prácticamente está enfriado. Sí. Y lo que más triste es que no está enfriado en la sociedad, dentro de la iglesia, sino que el enfriamiento del amor se encuentra dentro de la iglesia. Qué triste ver que muchos llegan a la iglesia, pero apenas pueden saludar a aquellos con que según se llevan bien, pero con otros no. Qué triste también, y eso se encuentra hasta en el liderazgo, dentro de los líderes. En el liderazgo también, y cuando menciono de liderazgo, no me solamente enfatizo tal vez en la junta directiva de la iglesia, sino que eso viene desde desde los más altos también. Bueno, eso sería otro tema, pero que se encuentra el enfriamiento del amor. O tal vez lo que mencionaste muy importante, que muchas de las cosas que hacemos es tal vez por obligación o porque pues me nombraron, ni modo, porque ni modo, soy miembro, soy adventista, o que tiene razón, pero no viene de amor. Entonces, otra cosa que menciona aquí en los textos que acabamos de leer, la última parte del versículo 9, aparte de decir que el amor que abunde más y aún más, no solamente el amor, sino que también en conocimiento y en toda comprensión. Cuando dice de conocimiento, ¿qué clase de conocimiento estaría hablando aquí? ¿Y cómo lo podemos aplicar para saber si se está aumentando más y más? ¿Tú qué dices, Josué? ¿Qué clase de conocimiento está refiriendo el texto? Sí, bueno, aquí, ¿verdad? Claramente Pablo nos está hablando de siempre escudriñar, ¿verdad? Las Santas Escrituras. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia está llena de innumerables historias, innumerables situaciones, ¿verdad?, que prácticamente son las situaciones que podemos vivir nosotros día a día. Y entonces, ¿verdad?, siempre por eso nos insta, ¿verdad?, a adquirir conocimiento, de qué manera, o sea, sabiduría de esta manera, ¿verdad?, para saber afrontar esas situaciones que vamos a vivir día a día, a diario, ¿verdad?, ya sea en la iglesia, en el colegio, en la universidad, ¿verdad?, que usted esté en su trabajo, en donde sea, ¿verdad? Siempre va a afrontar diferentes situaciones. ¿Y qué pasa? La única manera de saber cómo sobrellevarlas bien, con el amor de Cristo, es escudriñando la palabra, porque ella misma nos da esa respuesta. Correcto. Vamos a avanzar porque el tiempo nos apremia y me gustaría centrarme un poquitito más en el versículo 9. De paso, en el versículo 11, porque en el versículo 10 también hay muchas lecciones porque dice que hemos de ser sinceros e irreprochables. Y conectando eso con el conocimiento, no se estaba refiriendo entonces conocimiento de nuestra propia experiencia, como lo pasó con Moisés. 40 años de nada sirvió su propio conocimiento. Tuvo que pasar otros 40 años desechando lo suyo y recibiendo lo de Cristo o lo de Dios, que tuvo que volver a aprender desde cero. Ahora, en el versículo 11 dice, llenos. Oye, no dijo la mitad. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Ahora, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. No podemos ser llenos si no estamos siguiendo nuestro mayor ejemplo. Y cuando dice llenos lo podemos conectar con también de frutos también de justicia, también lo podemos conectar con los frutos del Espíritu Santo mencionados en Gálatas. Ahora, ¿será que la iglesia está faltando los frutos del Espíritu Santo? ¿Tú qué dices? Sí, porque si recordamos un poco del Gálatas 5, de los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, dominio propio, y sobre todas estas cosas dice que no hay ley. Si hace falta dentro de la iglesia los frutos del Espíritu Santo, significa que hace falta el Espíritu Santo. ¿Puede faltar en la iglesia? Sí, puede faltar, porque podemos recordar uno de los casos cuando llegó el anatema al pueblo de Israel.
el pueblo de Israel podía estar bien, pero con uno solo que había acarreado maldición, todo el pueblo caía en maldición. O sea que una persona dentro de la iglesia no invita al Espíritu Santo, la iglesia puede estar falta. Pero por eso viene la palabra, dice, llenos del fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús, Dios, fue tan amoroso que lo dejó para cualquier persona, para cualquier miembro de iglesia, para cualquier líder de iglesia, para cualquier iglesia. Solamente tenemos que permitir que el Espíritu Santo entre a nosotros y desde dentro de nosotros Él llene nuestro ser. Y lo interesante es llenos en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Los frutos del Espíritu Santo, al igual que los frutos de la carne, siempre se echan de ver. Siempre reluce cómo actuamos, qué decimos, dónde andamos, con quién andamos, siempre reluce quién está, o los frutos de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Y lo ideal dentro de cada iglesia y cada cristiano es que lo que siempre reluzca, una vez más el siempre, sea los frutos del Espíritu Santo. Amén, así es. De paso, algo que mencionaste también, sí, es bíblico, ¿verdad? Que la Biblia dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Así que por nuestros frutos nos van a identificar si somos realmente hijos de Dios. De paso, Romanos dice que si no estamos guiados por el Espíritu, no somos hijos de Dios. Y eso es muy triste, que a veces nos dejamos de guiar por nuestros impulsos, emociones, sentimientos o lo que nosotros creemos o lo que pensamos. La euforia del momento también. Correcto, sin dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. Así que vamos a cruzar entonces a la otra parte porque podríamos continuar con esto y es importante notar lo que Pablo pedía. Interesante, no pidió trabajo por los miembros que no tienen trabajo, no pidió educación terrenal, sino que pidió por amor, por conocimiento, que seamos llenos, pero ¿de qué? De la justicia de Cristo. Y se hace mucha falta eso, no solamente en la iglesia, sino en la vida personal, en la familia, en la sociedad, en el vecindario donde vivimos, en el puesto de trabajo donde vamos, a como mencionaste, en todo lugar y en cada momento, ¿verdad? Así que vamos a contar entonces, vamos a pasar y ver entonces la otra parte, que sería lo que podamos aprender de agradecer y orar en tiempos difíciles. Y obviamente los dos ejemplos más grandes en el Nuevo Testamento sería los discípulos. Y en los discípulos uno sería el apóstol Pablo. Él es uno de los ejemplos más grandes. Pasó por, hermanos, yo creo que no hemos pasado por lo que él pasó. Sin embargo, siempre tuvo motivos de agradecer y a la misma vez orar. Y lo que más me gusta, no oraba para que Dios le quitase los problemas, la enfermedad o las dificultades, sino que él pedía por el crecimiento de la iglesia, el aumento del amor, el trabajo del Espíritu Santo, la comunión con el Evangelio. Hermoso, hermoso. Entonces vamos a cruzar a esta parte. Para ello vamos a leer entonces del capítulo 1 de Filipenses el versículo 12 y ver qué mensaje podamos extraer de acá. Filipenses capítulo 1 versículos 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? A veces cuando un cristiano está pasando por momentos difíciles, comienzan a quejar y probablemente alejar y si es que se acercan, están esperando tal vez un milagro bajo su propia conveniencia. Pero no es lo que dice Pablo, de lo que a él le sucedió, contribuyó en qué cosas, en el progreso del Evangelio. O sea, donde Dios lo había colocado por las cosas que Dios lo permitió pasar, fue para el avance del Evangelio. ¿Qué lección podemos aprender ahí y cómo lo podríamos aplicar? Sí, claro, de verdad, como veníamos diciendo, el punto de verdad es este sentimiento, ¿verdad?, que siempre tenía el apóstol del Pablo, pero en cualquier situación, ¿verdad?, como dijimos al principio, claro que se hace más difícil, ¿verdad?, cuando estamos en situaciones difíciles nosotros, ¿verdad?, se nos hace difícil pensar en nuestros hermanos, ¿verdad?, se nos hace difícil pensar en el resto. Por lo general, ¿verdad?, solo pensamos en nosotros cómo salir nosotros de nuestras situaciones cuando no sabemos, ¿verdad?, o no imaginamos que hay otras personas que están en peores situaciones que nosotros. Pero también, ¿verdad?, siempre aplicando un principio, ¿verdad?, bíblico, que es de que te dice Dios, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, ¿verdad?, aquí vemos que el apóstol Pablo
siempre estaba conectado con lo espiritual, hermano, y siempre pensaba principalmente en lo espiritual. No importaba, ¿verdad?, lo que él estuviera pasando, digamos, carnalmente, ¿verdad?, terrenalmente. Él, ¿verdad?, estaba preocupado siempre por lo espiritual, porque él sabía, ¿verdad?, que teniendo a Dios en primer lugar, poniendo en primer lugar lo espiritual, lo demás, ¿verdad?, Dios ya iba a ver qué hacía, cómo solucionaba, de qué venía. Dios, como le veníamos diciendo, hermano, saca de donde sea cosas increíbles. Entonces, hermano, aquí el hermano Pablo, pues, estaba tranquilo en ese sentido ya. Él estaba preocupado en lo que se le había encomendado, en lo que se le ha llamado, igual que a cada uno de nosotros como cristianos. Me gusta el gozo que tuvo Pablo y lo voy a leer. El texto no aparece en la cartilla, sin embargo lo vamos a leer porque tiene que llevar de la mano. Y para ello me gustaría leer de los versículos 10 de Filipenses capítulo 4. Voy a leer de los versículos 10 hasta los versículos 14, centralizando un poquito también en el versículo 13, un texto que es muy conocido, muchas personas lo usan, pero tal vez no conocen mucho en el contexto fue escrita. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros intereses por mí. Vio que también, a pesar de lo que él pasaba, sin embargo, nutría a la iglesia, vio que la iglesia avanzó, creció y empezaron a apoyarle a él. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto es muy fuerte. Nunca quejó en ninguna situación. Nunca quejó. Al igual que Jesús. Jesús hasta en un momento dice que los pájaros tenían sus cuevas donde podrían dormir, pero el hijo de hombre ni siquiera tenía donde poder recostarse. En versículo 12 continúa diciendo, sé vivir humildemente. Oye, él se acomodaba en cualquier situación, él se acomodaba, no esperaba lo mejor. Porque muchas personas tal vez están esperando entregar su vida a Cristo, tener una relación más estrecha, más firme cuando las cosas están bien. Pero no, hay una palabra que me gustó, lo que mencionó ahí, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Pablo era un hombre muy sencillo, pero lo que a él más le interesaba y más le importaba es no solamente era predicar, sino ver lo que él estaba haciendo, ver que la semilla que él sembraba daba fruto y que también la gente crecía en el evangelio. En todo y por todo estoy enseñado. Era un hombre guerrero, estaba capacitado para todo. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer de necesidad. Y ahí entonces entra el famoso texto, todo lo puedo en Cristo. Y prácticamente creo que este texto lo mal interpretamos o tal vez lo mal aplicamos. Todo lo puedo en Cristo, tal vez vamos a una caminata, un campamento, un ejercicio o estamos en una dificultad tal vez y todo lo puedo en Cristo, pero por lo que Pablo pasó, le enseñó a agradecer a Dios en las buenas y también en las malas. Ahora, ¿cuáles son algunas lecciones fundamentales que podríamos nosotros sacar de ello al ver que Pablo aprendió a agradecer a Dios en momentos muy difíciles y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, Josué? Claro, como veníamos diciendo, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad?, procuraba más lo espiritual que lo que estaba pasando, ¿verdad?, tal vez terrenalmente o, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, carnalmente, digamos. Obviamente sí, él sufría, ¿verdad? Él tuvo, ¿verdad?, sus dolores que llevar, pero él siempre se aferraba, ¿verdad?, de la mano de Cristo. Él siempre estaba en comunión con él, y como nos dice siempre su palabra, ¿verdad?, él nos da fuerzas para salir, ¿verdad?, de cualquier situación, como también, ¿verdad?, este versículo que todo el mundo conocemos, ¿verdad?, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero claro, él lo decía, ¿verdad?, también pasando por esas situaciones, y fortalecía también más era su fe, su espiritualidad, y de ahí venía su fuerza. De ahí, ¿verdad?, él podía sobrellevar esas dificultades físicas que también de verdad lograba tener. Así que claro, nosotros como cristianos, ¿verdad?, también podemos pasar situaciones difíciles, ¿verdad? Podemos pasar dolores, pero tenemos que estar seguros, ¿verdad?, que si estamos agarrados y confiados en Cristo, si ponemos en primer lugar a Él y siempre lo buscamos a Él, Dios nos va a dar la solución y vamos nosotros también a poder crecer espiritualmente.
Amén. A mí me gustaría agregar un punto interesante, dos puntos interesantes de forma rápida. Cuando leemos en Filipenses 1, cuando él dice que su tribulación o sus problemas han sido el progreso del Evangelio, el versículo 13 menciona algo interesante, porque él dice, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. El término pretorio, los pretorianos, era la guardia que custodiaba al emperador, y la guardia que custodiaba también a los de la cárcel. O sea, era la máxima régimen que podía haber en lo que era guardia, eran miles y miles. Y Pablo viene y dice que en todo el pretorio, él estando preso, estando encadenado, estando atrapado, él predicaba el evangelio. Él no perdía ni una oportunidad para predicar. Y a veces nosotros somos de que nos da pena, vergüenza, o que saben cómo soy, qué van a decir ahora. Pero Pablo, donde sea que estaba, él aprovechaba todo momento para predicar el evangelio. Y en la segunda parte que yo quiero también mencionar, el mismo versículo de Filipenses 4:13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, narrando lo que había acontecido. Pero el 14 menciona algo también interesante que se nos pasa por alto muchas veces. Él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. A pesar de que Pablo es el centro de los relatos, el que predicaba, el que servía, él siempre estuvo acompañado. De hecho, en la semana pasada, si notamos, Pablo estaba acompañado de 3 personas más. Silas, Timoteo y Lucas. Y él enviaba sus cartas a la iglesia de Filipos, si leemos el 4:18, decía que han enviado a Epafrodito a auxiliar también a Pablo. O sea, la unidad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, siempre es fundamental para nuestro desarrollo como cristianos. Si bien es cierto, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus problemas, pero qué lindo es acercarse donde, hermano Gary, ¿cómo le está pasando? Hermano Gary, ¿cómo está? Podemos orar. Y ya nuestro hermano Gary, que tiene el mismo sentimiento de Cristo, colabora con mi persona y juntos colaboramos también a los demás miembros de la iglesia. Y así entonces estamos todos cimentados y vivimos en el amor de Cristo Jesús. Así es, amén. Eso está conectado con una palabra que mencionó el hermano Josué, y era que lo que Pablo hacía, priorizar. ¿Cuál es nuestra prioridad entonces? ¿Será que nosotros priorizamos lo de Cristo para que Cristo priorice lo nuestro? O a veces tal vez sucede de lo contrario, ¿verdad? Entonces podríamos continuar, hay muchas otras cosas más que podríamos aprender o lecciones que podríamos continuar mencionando. Sin embargo, vamos a avanzar para ya ir terminando esto y vamos a ver entonces algunas razones breves de lo que él tuvo que agradecer escribiendo a los colosenses. Para ello vamos a leer brevemente Colosenses capítulo 1, versículos, vamos a leer del 1 al 5 breve, pero vamos a centralizarnos en el versículo 3 y 4 y 5. Dice, Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué manera más hermosa de abrir una carta, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad? Importante y muy interesante. En el versículo 3 continúa diciendo, siempre que oramos por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oye, se conecta con lo que mencionamos a los filipenses, correcto, a la iglesia de Filipos, correcto. Entonces él dice, hemos oído, o sea que el mensaje que él mandaba, las cartas que mandaba, las semillas de fe y esperanza que él sembraba ahí, no quedaba así de la nada, caía en buena tierra y producía fruto, y él escuchó de ello. Dice que hemos escuchado, hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando mencionó sobre la fe en Cristo Jesús, entonces, ¿cuál es una de las lecciones importantes que podríamos extraer de cómo Pablo escribió esta parte cuando dijo hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús? O sea que prácticamente no podría ser posible si no fuese por Cristo Jesús. ¿Qué lección podríamos aprender de él?
Sí, bueno, así es como hemos venido hablando, ¿verdad? Una parte importante que hablamos es de que cuando uno es un cristiano, ¿verdad? Demuestra y se da a ver, ¿verdad? Se da a notar. Y, ¿verdad? Sabemos que en esto está lo de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Primero, obviamente, priorizaban la comunión con Dios, ¿verdad? Que era, ¿verdad? Tener la fe en Cristo Jesús. Y de ahí se deriva, ¿verdad? Todo esto que nos viene diciendo Pablo, que, ¿verdad? Habían oído de su fe y del amor. Entonces, ¿verdad? Esto se transforma. Primero, ¿verdad? Cuando tenemos la comunión con Cristo, ¿verdad? Y creemos en Él, vamos a derrochar ese amor. De esta manera, ¿verdad? Pues esto llega, ¿verdad? A innumerables lugares que uno ni sabe, tal vez uno, ¿verdad? Haciendo este tipo de acciones que uno ya la hace de corazón cuando está en comunión con Cristo. Uno no lo hace, ¿verdad? Pensando, para que aquel hermano, ¿verdad? Le llegue o allá en tal iglesia, aquí, allá, sepan que yo soy así. No. Cuando uno lo hace de corazón, incluso llega a lugares que uno ni se imagina, ¿verdad? Pero Dios utiliza, ¿verdad? Ese tipo de acciones, ese tipo de fruto que brota de nosotros cuando tenemos la comunión con Él para también evangelizar y dar este testimonio, que al fin y al cabo, ¿verdad? Era un testimonio que estaba llegando incluso a el hermano Pablo, ¿verdad? Que estaba ahí. Así es, muy importante. Hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús, así como lo mencionó, la prioridad que ellos ponían en sus vidas. Es interesante notar que mencionó en Cristo Jesús, o sea, no sería posible que ellos podrían crecer y que Pablo escuchara esas buenas nuevas o estas cosas buenas de los colosenses si no fuese posible, si no fuese por Cristo Jesús. ¿No crees, Elich? Sí, siempre la vida cristiana, como ya lo hemos mencionado, es notoria. Y a veces nosotros podemos toparnos quizás a alguien que conozca de la palabra, que sepa muchas cosas, pero al final como que su testimonio, su vida, no representa a Cristo. Nosotros a veces nos centramos en el conocimiento, la doctrina, la enseñanza, pero nuestra vida, ¿qué testimonio damos? Recordemos que siempre el Señor nos ha dicho que vosotros sois la luz del mundo, pero nosotros no somos una luz que yo soy luz, reflejamos la luz de Cristo Jesús. Si vamos más atrás, incluso el huerto de Edén, cuando estaba Adán y Eva, reflejaban la perfección que estaba, porque estaban con Dios. Entonces igual nosotros reflejamos la perfección de Cristo en nuestra vida. Y podremos conocer, podremos saber, pero cuando está Cristo verdaderamente en nosotros, las personas nos buscan a nosotros como un refugio. No sé cuánto en algún momento de su vida han escuchado a las personas que se acercan, ora por mí. Estoy pasando esta circunstancia, me está pasando esto, necesito ayuda. No, y el apoyo que nosotros como seres humanos somos bien meticulosos, podríamos decir, a seleccionar a las personas. No es con cualquiera al que vamos. Vamos a la persona que reconocemos que puede tener a Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida como cristiano refleja a Cristo. Y Pablo, al ver la iglesia de Colosas, él nunca fue a Colosas, sabía de la iglesia, pero escuchó. ¿Qué escuchó? Buenas cosas. Qué lindo es que hablen. El hermano Josué, sí, claro que sí, un joven ejemplar, él es líder, él es firme, su iglesia crece, porque está siempre cimentada en Cristo Jesús. Importante. Y vuelvo y repito que nada podría ser posible en nuestra vida si no es por Cristo Jesús. Dice la palabra que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿verdad? Y qué bueno saber que Jesús está dispuesto a hacer todo lo que está está dispuesto a hacerlo todo por nosotros. La pregunta sería cuánto estamos dispuestos nosotros para en verdad permitirle que Él actuara en nuestra vida, ¿verdad? Me gustaría mencionar algo aquí, y es que el poder de Dios que se transmite a través del Evangelio por la obra del Espíritu Santo hace de la Biblia palabra de vida. No podemos vivir si estamos desconectados de la palabra. No podemos vivir si estamos desconectados de la oración. No podemos vivir si aún más estamos desconectados de la fuente de la vida que sería Cristo Jesús. Porque Cristo se autodomina como que la vida. Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida, dice. Entonces, como cristianos, como mencionaste, eso es notorio cuando nosotros estamos conectados con todas estas fuentes, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar en la parte final. Las cosas que él pidió en oración
a los colosenses o para los de Colosa. Y para ello vamos a leer el primer capítulo de Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer versículos 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Me gusta esa frase. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tres cosas vamos a destacar aquí. Tres cosas. En primer lugar, Josué dice, desde el día que lo oímos, o sea, desde que el día que él escuchó o recibió esas buenas noticias sobre los hermanos de los colosenses, note lo que dice, no cesamos de orar por vosotros. O sea, Pablo nunca dejó de orar por ellos a pesar de lo que él estaba viviendo, pasando, sufriendo. ¿Será que la iglesia está orando el uno por el otro? ¿Tú qué piensas de eso? Claro, esa verdad también es una de las situaciones, ¿verdad?, que surgen, ¿verdad?, debido a la comunión que tenemos con Cristo. Y claro que es una de las cosas que más escasea en la iglesia, que más estamos necesitando, ¿verdad? Podría decirse como lo que es la oración intercesora. Pero claro, para hacer una oración intercesora tenemos que tener un nivel de comunión con Cristo. Y de esta manera, ¿verdad?, era lo que nos estaba aquí enseñando, ¿verdad?, el apóstol Pablo, el ejemplo, ¿verdad?, que nos estaba dando. De manera que si yo, ¿verdad?, estoy en comunión con Cristo, estoy siempre, ¿verdad?, priorizando, teniendo en primer lugar, ¿verdad?, lo espiritual, preocupándome, ¿verdad?, siempre por eso. Vamos a desarrollar este tipo de acciones que, ¿verdad?, vienen siendo siempre más de amor, siempre preocupándonos, ¿verdad?, por el prójimo y siempre, ¿verdad?, preocupándonos por lo espiritual, como le decía, porque, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo decía que estaba orando por ellos, ¿verdad?, y era para que siguieran, dice, ¿verdad?, creciendo en sabiduría, para que siguieran siempre ellos, ¿verdad?, escudriñando la palabra, porque claro, él también era un ser humano y sabía, ¿verdad?, que en muchas situaciones, ¿verdad?, a veces nuestra fe flaquea, a veces desmayamos, pero por eso es que cada día tenemos que recordar el amor de Cristo, cada día, ¿verdad?, tenemos que buscar de Él como una fuente de vida, como estábamos mencionando, ¿verdad?, hace poquito. La palabra, ¿verdad?, es la fuente de vida, porque es la palabra de Dios, que es la vida en sí. Entonces también, ¿verdad?, podemos ver el ejemplo de cuando estaban en el jardín de Edén, lo que era, ¿verdad?, que hacía que Adán y Eva fueran inmortales, era porque ellos, ¿verdad?, tenían ahí la vida y de ahí ellos se alimentaban y por eso es que ellos tenían la vida eterna. Pero nosotros también tenemos que alimentarnos de la vida que es por medio de la palabra de Dios. Vamos a encontrar ahí a Jesucristo y de ahí nos vamos a alimentar para también seguir demostrando y seguir teniendo ese testimonio. Así es, muy bien. Mencionando otra vez lo que dice el texto aquí, que no cesó de orar por ellos. Hermanos, yo creo fielmente que alguien está orando por mí. Podría decir lo mismo de ustedes y también podría decirlo por usted que está viendo ahí o por ustedes que están conectados viendo esta transmisión. Y es el hecho de que alguien está orando por ti. La pregunta es, ¿por quién estás orando tú? ¿Por quién estás orando? ¿Por quién estoy orando yo? La oración es el suspiro del alma. No podemos vivir sin la oración. ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento de Génesis hasta el Apocalipsis si ni siquiera paso 10 minutos en oración? ¿Hasta dónde va el conocimiento? Ahora, vuelve y conecta no solamente la oración, sino que también continúa la otra parte cuando dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice que seáis llenos del conocimiento. ¿Pero qué clase de conocimiento? Conectamos eso entonces con Oseas 4:6, que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. ¿Y qué clase de conocimiento? No conocimiento terrenal, filosófico, científico, experiencias personales, no, conocimiento de Cristo, de Dios, de su palabra, de esa comunión con Él, porque en fin, Proverbios 1:7 dice que para poder tener sabiduría o conocimiento, que lleva lo mismo, hay que temer a Dios. Y el llamado ahí sería en Crónicas, cuando dice que si el pueblo, su pueblo que son llamados por su nombre, si se humillaran delante de él, reconocieran que Dios y oraran y le buscaran, dice entonces Dios
abriría, ¿verdad? Y ya sabemos lo que dice el texto ahí. Pero continúa diciendo que pedir que sean llenos del conocimiento. ¿Por qué es importante que nosotros, aparte de estar conectados, si es posible 24/7, a la oración, que también estemos llenos de conocimiento? Elich, ¿tú qué piensas de eso? Es parte del diseño divino, porque Dios nos creó con una capacidad intelectual muy amplia. Nos creó con la capacidad lectora, la capacidad de análisis, raciocinio propio, conciencia también, porque hay cosas que nosotros podemos saber que son malas sin que la Biblia nos lo diga. Sin embargo, es necesario tener ese conocimiento, y el mismo pasaje es claro en lo que lo dice: conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algo que yo quiero mencionar acerca de la sabiduría: toda persona inteligente no es sabio, pero todo aquel que es sabio es inteligente, porque uno puede conocerse todo tipo de cosas y hacerlo equivocado. En cambio, el sabio conoce, entiende, sabe lo que es bueno y lo que es malo, y decide voluntariamente hacer lo bueno. Eso nos hace sabio. Y entonces, la sabiduría no puede ir apartada del conocimiento, porque si yo no sé qué tengo que hacer, ¿cómo voy a decidir? Si yo no conozco los mandatos del Señor, ¿cómo voy a actuar? Si yo no conozco la palabra del Señor, ¿cómo voy a conocer al Señor? Entonces, el conocimiento va siempre de la mano de la sabiduría. Y ahí es donde lo peligroso del asunto, porque yo puedo conocer e ignorar, o conocer y acatar la voluntad del Señor, que es lo que Él desea para cada uno de nosotros. Amén, así es. Y podríamos continuar, sin embargo, pues creo que ya estamos al final de esta parte y podrían continuar aprendiendo más, porque hay muchas más lecciones que podríamos resaltar aquí y extraer. Hay demasiado, se podría decir, podríamos pasar toda la noche hablando de ella. Sin embargo, si notamos, hay al menos dos cosas muy fundamentales. Voy a decir tres. Y es, número uno, la comunión con Dios a través del Evangelio, a través de la lectura o a través de la oración. Número dos, es tener motivo siempre de que agradecer a Dios. Lo mencionamos al principio de esta transmisión o de esta grabación, y es con el simple hecho de que Dios nos despertó esta mañana, hemos de ser agradecidos. A que no haya pan en la mesa, no, pero Dios me levantó. A que no tengo trabajo, pero Dios me levantó. No sé qué hacer, no sé dónde ir, no tengo un plan para ir, pero Dios me levantó. O sea, si Dios me levantó hoy, no es porque yo tengo una responsabilidad o simplemente porque tengo que ir a trabajar o buscar un trabajo. Si Dios me levantó hoy es porque Él continúa trabajando en mi vida y también porque tiene algo preparado para mí el día de hoy. Y también lo que más me llamó la atención de las peticiones de oración, Pablo nunca pidió, porque yo sé y estoy muy seguro que así como lo tenemos hoy en nuestros días, en nuestras iglesias, también en Filipenses y también en Colosenses, puede que hubieron hermanos que tenían necesidad, pero tremendo que Pablo nunca pidió que Dios bendice, los provee, no. ¿Qué fue lo que él pedía para ellos? Que el amor abundase más, que ellos pudiesen crecer en conocimiento en Cristo, ¿verdad? Obviamente, y crecer en estatura y en carácter de Cristo. O sea, su enfoque primordial era que ellos pudiesen tener la vida que podría calificarlos para vivir en el reino de los cielos. Creo que ese es el objetivo principal nuestro también. Tener una vida aquí que nos califica, que podamos ir allá a vivir para siempre. Quiero cerrar entonces con esta cita que dice que nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, una conversión, con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá en dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones
arderán dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre, una labor y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de Él. Interesante. Ahora vamos a terminar cada uno con una pregunta. Apreciada familia, ustedes que están viendo, colabore con nosotros, no se olviden de darle like, pueden dejar su comentario o pregunta y también pueden compartir con alguien que necesita escuchar estas palabras de fe y de esperanza. Sin embargo, mi pregunta, mientras mis compañeros piensen en sus preguntas también, es lo siguiente. Si podríamos calcular nuestra relación con Dios, qué tan íntimo es nuestra relación con Dios hoy, que ya es 6 de enero del 2026, desde la fecha que conocimos a Dios hasta la fecha, ¿cuánto estamos en una relación íntima con Dios? Del 1 al 10, ¿en cuánto estaríamos? ¿Tu pregunta es? Bien, sí, recordando, ¿verdad?, lo que estudiamos y lo que priorizaba siempre, ¿verdad?, aquí el apóstol del Pablo. Mi pregunta sería para usted, hermano, que dependiendo de lo que usted esté pasando, ya sea que esté bien o que esté mal, la pregunta ¿es el amor de Cristo la respuesta a sus problemas en este momento? Sería mi pregunta. Excelente pregunta. Yo una pregunta relacionada al título, razones para agradecer, orar y llorar. Pensando, estamos el 6 de enero, durante estos 6 días de este año 2026, ¿qué hemos hecho más? ¿Hemos agradecido a Dios o nos hemos quejado por lo que pasa en nuestra vida? ¿Hemos encontrado razones para ser felices o hemos encontrado razones para preocuparnos en esta tierra? Amén. Así que, apreciada familia, esperamos si puedan dejar su comentario, denle like y no se olviden en suscribir y también compartir este mensaje y este repaso que podría ser de mucha bendición para los demás. Los esperamos en el próximo. Así que los deseamos un hermoso resto de esta semana. El Señor los pueda bendecir.